Estos son los pronósticos que recomiendo para los cuartos de final de ida de la Liga MX, comenzando con el encuentro entre el Guadalajara y el Toluca. En los partidos del Guadalajara se dan en promedio 2.4 goles totales por partido, y cuando juega como local se dan en promedio 2.7 anotaciones. Como local, anotan en promedio 1.6 goles por partido y reciben 1.1 goles. Sus números como local en esta temporada son 5 victorias, 2 empates y 1 derrota. En 7 de los 8 partidos que han jugado de local se han dado 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 75% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan un gol en el 83% de sus partidos. Reciben una anotación en el 67% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 61% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 72% de sus partidos y en el 72% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 47% de sus partidos y en el 56% de sus partidos como local. En los partidos del Toluca se dan en promedio 3 goles totales por partido, y cuando juega como visitante se dan en promedio 3.1 anotaciones. Como visitante anotan en promedio 1.4 goles por partido y reciben 1.6 goles. Sus números como visitante son 2 victorias, 5 empates y 2 derrotas. En 8 de los 9 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 79% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan un gol en el 76% de sus partidos. Reciben una anotación en el 74% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 82% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 74% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 76% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 53% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 53% de sus partidos. Los picks que recomiendo para este partido son: Guadalajara más 0.5, handicap asiático. Más de 2 goles en el partido, línea asiática. Más de 7 tiros de esquina en el partido. Después tendremos el enfrentamiento entre Pachuca y América. En los partidos del Pachuca se dan en promedio 2.9 goles totales por partido, y cuando juega como local se dan en promedio 3 anotaciones. Como local, anotan en promedio 1.5 goles por partido y reciben 1.4 goles. Sus números como local en esta temporada son 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En 9 de los 11 partidos que han jugado de local se han dado 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 78% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan un gol en el 79% de sus partidos. Reciben una anotación en el 78% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 89% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 83% de sus partidos y en el 84% de sus partidos como local. En los partidos del América se dan en promedio 2.7 goles totales por partido, y cuando juega como visitante se dan en promedio 2.5 anotaciones. Como visitante anotan en promedio 1.7 goles por partido y reciben 0.7 goles. Sus números como visitante son 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En 7 de los 10 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 90% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan un gol en el 85% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 57% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan 2 goles en el 50% de sus partidos. Reciben una anotación en el 53% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 55% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 83% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 75% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 53% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 50% de sus partidos. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2.5 goles en el partido. Ambos equipos anotan. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. El día jueves tendremos el enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul.
En los partidos de Pumas se dan en promedio 2.5 goles totales por partido, y cuando juegan como local se dan en promedio 2.5 anotaciones. Como local, anotan en promedio 1.8 goles por partido y reciben 0.6 goles. Sus números como local en esta temporada son 6 victorias y 3 empates. Anotan un gol en el 72% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan un gol en el 79% de sus partidos. Reciben una anotación en el 64% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 47% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 69% de sus partidos y en el 63% de sus partidos como local. Mientras que las bajas de 3.5 goles se ha dado en el 69% de sus partidos y en el 74% de sus partidos como local. Se han dado menos de 1.5 anotaciones en la primera mitad en el 64% de sus partidos y en 63% de sus partidos como local. En los partidos del Cruz Azul se dan en promedio 2.5 goles totales por partido, y cuando juega como visitante se dan en promedio 2.2 anotaciones. Como visitante anotan en promedio 1.1 goles por partido y reciben 1.1 goles. Sus números como visitante son 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Anotan un gol en el 74% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan un gol en el 59% de sus partidos. Reciben una anotación en el 71% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 76% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 68% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 59% de sus partidos. Mientras que las bajas de 3.5 goles se ha dado en el 74% de sus partidos y en el 76% de sus partidos como visitante. Se han dado menos de 1.5 anotaciones en la primera mitad en el 65% de sus partidos y en 76% de sus partidos como local. Los picks que recomiendo para este partido son: menos de 3.5 goles en el partido, menos de 1.5 goles en la primera mitad. Y el último enfrentamiento de la ida de los cuartos de final será entre Tigres y Monterrey. En los partidos de Tigres se dan en promedio 3 goles totales por partido, y cuando juegan como local se dan en promedio 3.1 anotaciones. Como local, anotan en promedio 2.1 goles por partido y reciben 1. Sus números como local en esta temporada son 5 victorias, 2 empates y 1 derrota. En 6 de los 8 partidos que han jugado como local se han dado 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 83% de sus partidos, y cuando juegan en casa anotan en el 90% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 50% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan 2 goles en el 55% de sus partidos. Reciben una anotación en el 73% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 65% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 85% de sus partidos y en el 80% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 60% de sus partidos y en el 60% de sus partidos como local. En los partidos de Monterrey se dan en promedio 2.6 goles totales por partido, y cuando juegan como visitante se dan en promedio 2.3 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 1.3 goles por partido y reciben 0.9 goles. Sus números como visitante son 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. En los 8 partidos que han jugado como visitante se han dado 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 78% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan en el 72% de sus partidos. Reciben una anotación en el 67% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 67% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 83% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 78% de sus partidos. Los picks que recomiendo para este partido son: Tigres más 0.5, handicap asiático. Más de 2 goles en el partido, línea asiática.